Vamos a la palabra de Dios. Bienvenidos todos los que nos están viendo. Dios los bendiga. Me da tanto gusto darles la bienvenida. Y bueno, pues vamos a darnos una fuerte bienvenida con un aplauso a todos los que están con nosotros esta mañana. Y ustedes saben que empezamos a estudiar el libro de San Juan la semana pasada. Así que vamos a Juan, vamos al Evangelio según San Juan y vamos a estudiar San Juan exegéticamente, todo el libro de Juan. Vamos a tener muchos domingos estudiando Juan. Qué precioso es el Evangelio según San Juan. Y bueno, en la semana pasada demostramos con evidencias irrefutables, bíblicas, que Jesús es Dios. Para cuando venga un testigo de Jehová, un mormón, y le diga que Jesús no es Dios y que los 144,000 y que Jesucristo es una fuerza y que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, estudie el primer mensaje, el que estudiamos la semana pasada. Todo el mensaje se tituló acerca de la encarnación de Dios, la encarnación de Jesucristo aquí en la tierra, Jesucristo, Dios hecho hombre. Hoy vamos a estudiar a Juan el Bautista y vamos a Juan capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Vamos a leer hoy mucho. ¿Les gusta leer? Bueno, si no les gusta leer, en esta iglesia se van a acostumbrar a leer. Bueno, Juan capítulo 1, versículo 6 que nos dice, hubo un hombre, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora vamos al versículo 19. Versículo 19. Me van a seguir con su vista, por favor. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bien, entre el Antiguo Testamento, ¿ustedes saben cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Cómo se llama? Malaquías. Ese es el último libro del Antiguo Testamento. De Malaquías hasta Cristo pasaron 400 años. 400 años. En 400 años de Malaquías hasta Juan el Bautista, no volvió Dios a levantar un profeta en Israel. Antes que el Mesías apareciera, alguien tenía que surcar la tierra
las semillas donde sería plantada la palabra de Dios. Este hombre, el profeta, después de 400 años, imagínense no haber profeta, voz de Dios durante 400 años. Y Dios levanta a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Vean lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 2 y 3. Marcos capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bien, entonces vemos a Juan el Bautista en Marcos, vemos a Juan el Bautista en capítulo 1 de Juan. Siempre regresamos a Juan, siempre deje su separador en Juan, su dedo en Juan, lo que tenga, pero siempre regresamos a Juan. Estamos estudiando versículo por versículo. Vamos a ver en primer lugar los antecedentes de Juan el Bautista. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas y dejemos nuestro separador ahí en Juan. Vamos a Lucas capítulo 1 y vamos a aprender más acerca de este hombre y vamos a ver los antecedentes de Juan el Bautista. Número 1. Lo primero que aprendemos de Juan el Bautista, sus padres se llamaban Zacarías y Elizabeth. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era sacerdote. Y ella, Elizabeth, era estéril. No podía procrear hijos. En una ocasión dice: Dios me quitó mi vergüenza, porque en eso entonces la mujer que era estéril, que no podía dar a la luz, era mal vista por la sociedad. ¿Sabía usted? Era mal vista por la sociedad. Y de hecho algunos hasta pensaban en la cultura judía que era como una maldición de Dios. Entonces la mamá de Juan el Bautista era estéril y los dos eran de edad avanzada. Vean lo que dice Lucas 1, 5 al 7, que dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Sí? Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, número 2, segunda cosa que aprendemos, antecedente de Juan el Bautista, sus padres eran Zacarías y Elizabeth. Número 2, les fue anunciado sobrenaturalmente el nacimiento de su hijo Juan. Les fue anunciado sobrenaturalmente el nacimiento de su hijo Juan. Vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 11. Versículo 11 hasta el versículo 17, que nos dice: y se le apareció un ángel del Señor. ¿A quién, hermanos? A Zacarías, al papá de Juan el Bautista. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Amén. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vemos que a Zacarías se le aparece un ángel. ¿Qué ángel se le apareció? Gabriel. Gabriel. Vean lo que dice el versículo 19, Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. ¿Saben que Gabriel es uno de los mensajeros
por excelencia y más usado de los ángeles para anunciar cosas aquí en la tierra. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8, vamos rápidamente a Daniel, está Ezequiel, luego está el libro de Daniel. En el capítulo 8 vemos a Gabriel también, que se le menciona en el Antiguo Testamento. Daniel 8:16, que dice, y oí una voz de hombre. Vamos a leer un versículo anterior, perdón, 8:15. Daniel 8:15, que dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. ¿Quién era esta persona? Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. ¿A quién le estaba hablando? Dios a Gabriel, para que le diera una visión o le declarara la visión al profeta Daniel, uno de los profetas con más revelación del Antiguo Testamento acerca de lo que iba a acontecer en los últimos días. Es Daniel el que profetiza el Apocalipsis. Es Daniel el que profetiza las 70 semanas de Daniel. Es Daniel el que profetiza todas estas cosas que iban a suceder con el anticristo y con el falso profeta. Y todas estas cosas las profetiza Daniel. Vean lo que dice Daniel capítulo 9. Vamos a dar un capítulo después. Capítulo 9, versículo 21, que dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, no era un hombre, pero tomó forma de hombre, por eso se le llama varón. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esta palabra, cuando dice vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, está refiriéndose a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde. Bueno, regresamos a Lucas y vamos a ver acerca de este Juan el Bautista. El versículo 13, Lucas 1:13 nos dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Cómo se iba a llamar? Juan. ¿Quién le dijo cómo se iba a llamar? El ángel Gabriel. Vean que no dijo se va a llamar como tú, ¿verdad? Aquí uno se llama Armando y le pone a su hijo Armando. Bueno, a mí mi papá me puso Alan Armando. Yo a Cristian le puse Cristian Alan. Estefano Armando. Axel Daniel. Bueno, aquí ponen hasta 3, 4. Pero todos se sorprendieron, dice el contexto, que se sorprendieron que no, cuando se da a conocer de que Elizabeth iba a dar a luz, le preguntaron, ¿y cómo se va a llamar? Y todos pensaban que iban a decir, Zacarías. También era una moda, era una tradición antiguamente, pero dijeron no, y todos se extrañaron de que se llamara Juan, porque no entendían la visión, la gente como la entendió Zacarías y su esposa Elizabeth. Entonces se llamará Juan. También la Biblia nos dice que había alegría en su nacimiento, pues sería grande delante de Dios. Y dice el versículo 14, y tendrás gozo. Lucas 1:14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Iba a haber gozo y alegría, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y dice la palabra de Dios, no beberá vino ni sidra. Dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Bueno, no beber no beber vino ni sidra, y sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque Juan iba a pertenecer a un grupo que en el Antiguo Testamento se le llaman los nazarenos. Los nazarenos. Entonces, no beber vino ni sidra pertenecía a un voto que se llama el voto de los nazareos, que estos eran hombres consagrados a Dios en el Antiguo Testamento. Anótelo, eso se encuentra en Números capítulo 6. Y ahí habla del voto de los nazarenos. Por ejemplo, tenemos 2 ejemplos del Antiguo Testamento de quienes eran nazarenos. Uno de ellos, Sansón. No podía tomar vino ni sidra, no se podía cortar el pelo, ¿se acuerdan? Y tenía una debilidad Sansón con las mujeres. Era ojo alegre Sansón. Y le encantaban las filisteas para acabarla de amolar. Le decían, oye, ¿no te gustan las de tu pueblo?
No, están bien feas. Me gustan las mundanas. Así pasa con muchos cristianos. Les gustan las mundanas, les gustan las de las de la carne, las inconversas, ¿sí? Y bueno, por eso hay tantas malas experiencias con tantos cristianos y cristianas. Tenemos también a otro, Samuel, en primera de Samuel capítulo 1, nos habla que también tenía el voto de Nazareo. Y bueno, nos dice la Biblia que también Juan pertenecía a este voto. O sea, podemos deducir que Juan era de pelo largo, vivía en el desierto, comía langostas, etcétera. Esto también lo voy a explicar más adelante. Bueno, aprendremos otra cosa en este contexto. Su ministerio sería volver a convertir muchos a Dios. Vean lo que dice el versículo 16, Lucas 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y hermanos, también este es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es convertir a la gente al Señor, predicarle a la gente de Cristo, hermanos. Fíjense que ayer me llegó una estadística que a mí me alarmó mucho, hermano Jorge. Dios me tocó con esta estadística. ¿Saben que en Querétaro hay 2 millones de personas? ¿Sí lo sabían? ¿Saben cuántos cristianos hay en Querétaro? ¿Usted lo sabe, hermano Jorge? 117,000. O sea que en Querétaro, y esto me lo dio el director de asuntos religiosos el día de ayer en la noche. Somos el 5% de Querétaro. Hay mucho trabajo, hermano. Hay mucho trabajo. Yo no sé por qué no hablan de Cristo. ¿Por qué no predican de Cristo? Salgan a predicar, compartan de Cristo, regalen folletos, usen sus redes. Hay mucho queretano que se dirige al infierno. Y no podemos estar sentados, no podemos estar a gusto, no podemos estar tranquilos sabiendo este dato y sabiendo esta estadística tan fea en nuestro estado. Gracias a Dios por los que van a los hospitales los sábados, los que van a los jueves. Y hay hermanos que se están uniendo, pero necesitamos predicar la palabra de Dios. Tenemos que compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué hicimos como Vida Nueva para el Mundo Querétaro en esta ciudad de Querétaro? ¿Qué hicimos? ¿Cuántas almas ganamos? ¿A cuánta gente le hemos predicado? ¿Cuánta gente traes los domingos? Yo los conozco y gracias a Dios que bueno, ya les cayó el 20 de congregarse. Gloria a Dios, aún a pesar de esta pandemia. Se están congregando. Gracias, bendito sea el Señor. Que ustedes ya entendieron lo que es congregarse y la importancia de congregarse y las bendiciones por congregarse y los mandamientos que cumplimos por congregarnos. Pero hermanos, ahora que te congregas, también tienes que ponerte un reto. Voy a traer 1 o 2 personas cada domingo o cada mes, 2 o 3 personas, las voy a invitar a la iglesia. ¿Se han dado cuenta que todos los domingos hacemos el llamado para recibir a Cristo? Siempre después de nuestros sermones hacemos el llamado. No critico, pero ¿cuántos pastores yo veo en las redes sociales que predican y acaban y no hacen el llamado? Necesitamos echar las redes. Todos los domingos tus amigos, tus amigas, invítalos, se pueden convertir al Señor. Dios les puede tocar su corazón, se pueden arrepentir de sus pecados. Inviten gente. Tenemos que invitar a más gente. Así que, y dice la Biblia en el versículo 17, Lucas 1:17, que tendría el espíritu de Elías. No era Elías, tendría el espíritu de Elías. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que no significa que él era Elías, sino que tendrían los dos el mismo espíritu de poder y de convicción. Vemos también en San Juan, en capítulo 1, en el versículo 19, que nos dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?
¿Y tú quién eres? ¿Quién te crees, no? Estos fariseos eran tremendos, estaban endemoniados. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, pues, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Regresamos a Lucas, para antes de regresar a Juan, en el capítulo 1, versículo 34, que nos dice también que Juan el Bautista, ¿saben qué edad tenía Juan el Bautista? ¿Cuánto le llevaba a Jesús de edad? 6 meses. Vean lo que dice el versículo 34 de Lucas 1. Dice la palabra de Dios. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Perdón, Lucas 1:34. Ya me equivoqué. Lucas 1:34. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Uy, ¿sí estoy bien? Sí, ok. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, si estoy bien, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta, ¿quién era Elizabeth? Parienta de María, eran primas, hermanas. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es ¿qué? El sexto mes. O sea que cuando María fue concebida por el Espíritu Santo, Juan el Bautista ya tenía 6 meses de edad, la que llamaban estéril. Bueno, segunda parte. Ya vimos los antecedentes de Juan el Bautista. Segunda parte. Veamos ahora las características de Juan el Bautista. Las características de Juan el Bautista. Número 1. Su nombre. Vamos a Juan 1:6. Juan 1:6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Yo me metí un poquito más a estudiar, porque no se traduce el nombre de Juan el Bautista, pero un poquito de investigación, y encontré que Juan el Bautista, Juan significa Jehová ha mostrado su gracia. Eso significa Juan. ¿Alguien se llama aquí Juan? Uy, es bien común, siempre hay Juan González por todos lados. ¿No hay ni un Juan? Bueno, necesitamos invitar a un Juan, hermanos. ¿Ok? Juan significa Jehová ha mostrado su gracia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, era un hombre especial, era escogido por Dios, no era fariseo, no era escriba, no era publicano, no fue ordenado sacerdote por nadie, no hablaba como un sacerdote tampoco. ¿Cómo hablaban los sacerdotes? Muy ceremoniosos, mucha dicción, palabras rebuscadas. Ni olía como un santo. Su aspecto era rudo y tosco. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice y no me da tiempo de ver todos los detalles de Juan. Espero poderles dar muchos detalles hoy, pero vivía en el desierto, en lugares desiertos. Fíjense, hermanos en Cristo, esto nos enseña algo bien importante. Juan el profeta de Dios vivía en los desiertos de Judea, de Jerusalén, todo eso alrededor, Palestina, todos esos alrededores. ¿Cuántas veces Dios nos va a llevar a desiertos también para prepararnos? ¿Verdad? Dios nos lleva a desiertos. ¿Y cómo sé que era tosco? Pues vivía en el desierto. ¿Cómo es la gente del desierto? Tosca. Comía langostas y miel silvestre. O sea, no andaba de traje ni de corbata en el desierto. ¿Quién mandara así en el desierto? Era un hombre rudo, era un hombre tosco. Número 2, él era solo una lámpara, dice la Biblia, y no era la luz. Juan 1, versículo 6. Juan 1, 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Bien. Entonces, Juan venía solo como un testigo. Vean lo que dice el versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bien. Entonces, número 3. Número 1, tenía un nombre común y corriente.
Eh, 2, Él era solo una lámpara, pero no la luz. 3, Él era una voz, solo una voz, pero no la palabra. ¿Se acuerdan la semana pasada que les dije y estudiamos Juan 1:1? Vean Juan 1:1. No lo vamos a poner en pantalla. Veanlo en sus Biblias. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se acuerdan qué significa verbo? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? Palabra viviente. El verbo era la palabra viviente de Cristo. Está hablando de Cristo. En el principio era la palabra viviente, era Cristo, y el verbo era, y Cristo era con Dios, y el verbo, Cristo, era Dios. O sea, Juan el Bautista era una voz, pero no la palabra viviente. ¿Sí? Vean lo que dice el versículo 23. Versículo 23 dice Juan 1:23, dijo, yo soy la voz de uno, no la palabra viviente, yo soy la voz, yo no soy el verbo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Salud. Así que, ¿por qué se tenía que enderezar el camino del Señor? Juan el Bautista dice, yo soy la voz en el desierto, y mi mensaje es enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, repitiendo el mensaje del profeta Isaías. Así que en aquellos entonces, cuando se mencionaba enderezad el camino del Señor, está mencionando, porque antiguamente en los tiempos de Juan y de Cristo, no habían caminos pavimentados, no había asfalto, todo era polvo, todo era tierra. Imagínense, sí vivieron por siglos la gente sin concreto, sin asfalto, sin nada, caminos pavimentados, nada de eso. Y los caminos, en los tiempos de Juan el Bautista, como hay mucha montaña, digo, los que han ido, se han tenido la oportunidad de ir a Israel, es una de las experiencias más hermosas que un cristiano pueda tener en vida, se lo digo de corazón, ir a Israel. Y en Israel hay mucha montaña, entonces hacían carreteritas, caminitos con mucha curva. Pero cuando iba a pasar un rey, ¿saben qué hacían? Enderezaban los caminos. Qué interesante. Los hacían derechos. Así que dice, enderezad el camino del Señor. ¿Por qué? Porque sus caminos estaban torcidos. Y necesitamos hacer un camino derecho porque viene el rey. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se emocionan? Aleluya. Viene el rey, dice, enderezad el camino, porque habían caminos chuecos, y Juan el Bautista se dio cuenta de eso, que cuando venían los reyes enderezaban los caminos y decía, enderecen sus corazones, porque viene el rey de gloria. ¿Preparas tu corazón para leer la Biblia? ¿Cómo se prepara el corazón para leer la Biblia? Siempre antes de leer la Biblia, oren. Prepara mi corazón, Señor, para recibir tu palabra. Hagan ese hábito, oren antes de leer la Biblia. Háblame, Dios. No quiero interpretar la Biblia a mi manera. Enséñame, Señor. Y si algo no entiende, el problema soy yo, no tu palabra. Yo soy el del problema. Hay veces que estudio la Biblia y hay cosas que no entiendo, pero yo sé que hay una explicación. Y es por eso que hay que invertir tiempo en la palabra de Dios. Leerla, el texto, el contexto. ¿Saben cuántas preguntas? Yo veo a mi papá cuando le hacen preguntas. ¿Han visto sus programas de preguntas y respuestas? Hermano pastor, ¿qué significa este versículo? Y mi papá le dice, a ver, léele más adelante. Eso me encanta de mi papá. ¿Y qué dice antes, hermana? No sé, pues léale. Ah, ya. Entonces ya no tengo que contestarle. Muchas veces lees un versículo, pero para entender ese versículo, muchas veces, no siempre, hay que leer todo el contexto para una buena y clara interpretación de las Sagradas Escrituras. Pudiera dar muchos ejemplos, pero bueno, me acabaría el tiempo. ¿Allanas tu corazón de pecado antes de recibir la palabra de Dios?
Prepara tu corazón en oración antes de leer la Biblia. Y antes de leer la Biblia, pero prepárate en oración antes de leer la Biblia. Cuando leas la Biblia, allana tu corazón, abre tu corazón para recibir la palabra de Dios. 2 claves a leer y orar. Orar antes de leer la Biblia y a leer la Biblia que quede en tu corazón. Número 4, pues ya aprendimos que era una sola voz. Número 3, número 4, Él era necesario. Juan el Bautista era necesario, pero no indispensable. Anote eso. Juan el Bautista era necesario, pero no indispensable. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Vean Juan 1:25. Dice, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Imagínense la preguntita. Bueno, por favor imagínense esto. Eran fariseos los que le estaban preguntando. Vamos a poner así como una voz hipócrita. Entonces, ¿por qué bautizas? Y religiosa, entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, los que habían sido enviados por los fariseos a preguntarle, aún confundidos, hicieron más preguntas. Y vemos nosotros la humildad de Juan. ¿Por qué les digo que era necesario pero no indispensable? ¿Saben ustedes que todos nosotros somos necesarios en el cuerpo de Cristo, pero no indispensables? ¿Saben que yo el pastor de esta iglesia, no soy indispensable en esta iglesia? Eso yo lo sé. Y me lo ha dejado bien claro Dios en su palabra. Yo me puedo morir, me puede pasar cualquier cosa, me puedo ir, y Dios pondrá otra persona. Nadie somos indispensables. ¿Tú crees que eres indispensable en tu ministerio? Eres necesario. Te necesitamos, hermano. Pero si no quieres, Dios va a levantar otra persona. Dios siempre lo hace. Dios siempre lo hace. Por eso necesitamos, hermanos, son necesarios. ¿Tienes talento para tocar la guitarra? ¿Te has fijado que nos falta un guitarrista? Entonces, luego, brother, sister, cisterna. ¿Te has fijado que no tenemos bajo? Luego, brother. Dicen el bajista del bajío, brother. Siempre estamos edecanes, siempre necesitamos gente en seguridad, siempre estamos necesitados de gente. Los necesitamos, somos necesarios, pero no indispensables. ¿Saben por qué no somos indispensables? Para que seamos humildes. Ay, sin mí se cae la iglesia. Ajá, sí, cómo no. Qué mal estás, brother. No, sin mí se cae el ministerio. Uy, aguas con esa soberbia. Veamos la humildad de Juan el Bautista, dice versículo 27, Juan 1:27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora, miren qué hermoso. Todo tiene un porqué. Entre los rabinos existía el dicho que decía, cada servicio que un esclavo le haga a su amo, lo hará también el discípulo para su maestro, excepto el desatar las correas de su calzado. O sea, un amo le podía decir lo que quisiera a su esclavo, pero nunca un amo le pudiera decir, abróchame las agujetas. Era lo más vil que le pudieras decir a un esclavo. Y Cristo, Juan el Bautista dice, ese es el que viene después de mí, él es antes de mí, del cual yo no soy digno, ni siquiera lo más vil, desatar las correas del calzado de Jesús. Juan estaba dispuesto a hacer por su maestro
lo que estaba considerado lo más bajo en un servicio. Y vaya que necesitamos siervos en esta iglesia, gente que esté dispuesta a servir a Jesús, al poner una silla, al acomodar, al recibir, al estar en video, en sonido, estamos sirviendo a Jesús. Mucha gente escucha estas transmisiones en muchos países. Gente se conecta en Zoom en muchos países. Gracias a Dios, hermanos. Todos somos necesarios, mas no indispensables. Número 5. Juan el Bautista era un testigo, pero no un objeto de adoración. Era solo un testigo, pero un objeto de adoración. Un testigo no cuenta su propia historia. Un testigo es una persona que testifica lo que ha visto y lo que ha oído. Vean lo que dice el versículo 29 al 34. 29 al 34, que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Qué dice? Vio. Es testigo Juan porque vio, ¿verdad que sí? Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, fíjense otra vez, testimonio. Juan dio testimonio diciendo, vi, ahí está el testigo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi otra vez, y yo le vi, y he dado testimonio. ¿Saben, hermanos, que un testigo es alguien que vio y oyó? Tú no puedes ser testigo si no has visto y has oído. ¿Saben que muchos abogados te dicen, mire, usted diga que vio y que oyó e invéntele y póngale que te golpeó, que te maldijo, que te dijo? ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto. Entonces, ¿por qué está siendo testigo? Está haciendo un falso testimonio. Fíjate que el hermano es alcohólico. ¿Y cómo sabes? ¿Lo viste? No, me contaron. Ah, entonces no eres testigo. Así nos vamos a evitar muchos chismes en la vida cristiana. Mucha murmuración, mucho chisme. No repitamos cosas que no nos constan. Si no lo viste y no lo oíste, no lo digas. Pero Juan el Bautista dice, yo lo vi y doy testimonio. Juan el Bautista era testimonio. Y Juan el Bautista señala a Cristo. Y nos vamos a preparar para ver, vean el versículo 1, capítulo 1, versículo 34, que dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 36, vamos 2 versículos más adelante. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Prepárese, iglesia, porque el próximo domingo, si Dios quiere y nos permite estar con vida y estar aquí, les voy a compartir qué significa el Cordero de Dios. Vamos a hablar solo del Cordero de Dios la próxima semana. Este versículo, el Cordero de Dios, me voy a tardar 1 hora y a ver si me da tiempo de explicarles y aclararles qué significa en la Biblia el Cordero de Dios. Es tremenda la palabra de Dios. Y bueno, ¿cómo termina Juan el Bautista? Juan el Bautista termina preso. ¿Quién lo tomó por preso? Herodes. Acuérdense que había Herodes el Grande, el que vivió 37 años antes de Cristo. Luego Herodes, el hijo. Herodes Felipe, hermano de Arquelao, gobernador de Jerusalén. Me puse a estudiar, hermanos, a la familia de Herodes esta semana. Epa familia. Epa familia. ¿Por qué les menciono a Herodes? Porque, como les dije, no me iba a dar tiempo de explicar toda la vida de Juan el Bautista. Estaríamos
Yo tengo una serie que se llama Juan el Bautista, me tardé 5 semanas hablando de Juan el Bautista. 5 semanas. Para que vean cuánto contenido hay. De hecho, Cristo dijo que no había ningún profeta en la historia más grande que Juan el Bautista. Cristo lo dijo. ¿Por qué Juan el Bautista fue el profeta más importante? Porque él preparó el camino de Jesús, el Hijo de Dios. Imagínense qué privilegio. Lo manda a apresar Herodes. Y cada vez que Herodes veía a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no había hecho nada, era inocente. Y cada vez que lo veía Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan el Bautista era bravo. Cualquiera diría, te van a cortar la cabeza, cállate. ¿Cuánta gente le tiene miedo al hombre, verdad? Es que es el presidente, es que es el presidente municipal, es que es el gobernador. ¿Y qué? Es un hombre pecador igual que tú y que yo. Igual de necesitado del amor de Cristo, igual que tú y que yo. Todos somos iguales delante de Dios. No te sorprendas por los títulos. Pero fíjense, Herodes, el tetrarca, el papá Herodes el Grande, el chiquilín, se casó 10 veces. 10 veces. Y al mismo tiempo se casaba con varias. Era sádico, mujeriego, mató a 3 de sus hijos, Herodes el Grande. Mató a 2 de sus esposas, a 2 cuñadas. Y había un dicho en los tiempos de Herodes que decía, fíjese, decían, es más seguro ser un puerco de Herodes que ser un hijo de Herodes. Es más seguro ser un puerco de Herodes que ser un hijo de Herodes. Ese dicho deambulaba en el tiempo de Herodes. Ni su familia estaba segura. Herodes, el hijo de Herodes el Grande, en los tiempos de Cristo, de Juan el Bautista, tenía una esposa que se llamaba Herodías. ¿Saben quién era Herodías? No. Herodías primero estuvo casada con el hermanastro de Herodes. O sea, eran primos hermanos. Entonces Herodías, esta chiquilina, Herodías, estaba casada con Herodes, digo, con Herodes Felipe, así se llamaba el hermano de Herodes, Herodes Felipe. Estaba casada Herodías con Herodes Felipe, que era también su primo. Acuérdense que en Levítico 20, Dios prohíbe en su ley el incesto. Se divorcia de su primo y se casa con otro primo. Y una vez, esta mujer Herodías, que yo la comparo con Jezabel del Antiguo Testamento, la mujer más perversa del Antiguo Testamento es Jezabel. Esta Herodías odiaba a Juan el Bautista, porque cada vez que Juan el Bautista veía a Herodes, su marido, le decía, no te es lícito tener la mujer de tu padre. Ya imagino las miraditas que le hacía Juan el Bautista a Herodías. Y ella, y lo odiaba. Era borracho Herodes, mujeriego, adicto al sexo. ¿Cómo lo sé? Porque he estudiado en la Biblia. Dice que una vez hizo una fiesta, invitó a sus amigos y cuando estaba embriagado le dijo, trae a tu hija, a Herodías. Y Herodías feliz le trajo a su hija y le bailó a Herodes. Y le bailó de una forma tan sensual que le dijo Herodes, ya borracho, ya tomado, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. No hay nadie en la cámara porque me muevo y veo que nadie está siguiendo en la cámara. No vaya a salir. Porque dice, ¿qué dice? Le bailó muy sensualmente y le dice, sí, le dice, te doy la mitad de mi reino. Te doy la mitad de mi reino, dice. Y fue con su mamá y le dice, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una olla, en una charola. Y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y dice que Herodes se entristeció. Porque ¿saben por qué? Herodes le tenía miedo a Juan el Bautista porque era santo. Porque sabía que era inocente. Pero su palabra estaba empeñada. Le cortan la cabeza a Juan el Bautista.
Y así murió Juan el Bautista. Juan el Bautista, este hombre que dijo, es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Le dicen, Juan, es que todos están siguiendo a Jesús, ya no te están siguiendo a ti. Y él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Juan fue el que dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. Hay unos que dicen, ¿por qué yo no fui pastor? ¿Por qué yo no fui predicador? ¿Por qué yo no fui presidente? ¿Por qué yo no fui gobernador? ¿Por qué nuestra iglesia no crece como otras iglesias? Porque nada podemos recibir si no es dado del cielo. Entendámoslo. Dios en su soberana, perfecta voluntad sabe lo que está haciendo. Y Juan el Bautista estaba listo y preparado para encontrarse con el Padre en el cielo, mientras Cristo estaba aquí en la tierra. Cerremos nuestros ojos. Qué importante es no caer en el orgullo, en el egoísmo y en la envidia y en los celos, en el anhelo de popularidad, las ilusiones de indispensabilidad, de poder. Pero Juan el Bautista nos enseña un principio para la grandeza espiritual. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La humildad. ¿A cuántos de ustedes les falta humildad? O a mí. Nos falta humildad, hermanos. Es la principal característica de todo hijo e hija de Dios. Exaltar a aquel que le envió y esconderse detrás de él. Hoy Dios nos llama a escondernos detrás de la cruz y exaltar a Cristo y escondernos en esa. Oh, esa cruz bendita y preciosa. Esa cruz donde fue derramada la sangre de Cristo y sacrificado el Cordero de Dios. Como un cordero inmolado. Santo y sin mancha y sin arruga. Sin pecado. Ese cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. Un hombre enviado de Dios, una mujer enviada de Dios. Todos ustedes son necesarios, hermanos, para servir a Dios, pero no somos indispensables. Si tú no quieres hacer la labor, otro más lo hará. Dios levantará a otra persona. No era Juan la luz, sino vino a dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibe le da potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿No lo quieres recibir hoy en tu vida, en tu corazón? Te puedes arrepentir hoy de tus pecados. Así como Juan el Bautista que decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El primer mensaje de Juan el Bautista fue el arrepentimiento. El primer mensaje de Cristo fue el arrepentimiento. El primer mensaje de Pedro, el apóstol, fue el arrepentimiento. El mensaje de Pablo fue el arrepentimiento. El mensaje de los apóstoles fue el arrepentimiento. Arrepentimiento de los pecados para venir a Cristo. El último mensaje a las iglesias, a los creyentes en Cristo, es arrepentimiento. Algo que está faltando hoy, arrepentimiento. Arrepentirse es decir, Señor, me alejo de mi pecado, no vuelvo más a mi pecado. Reconozco que soy pecador, soy pecadora. Me he alejado de Dios. Estoy lejos de ti, pero hoy quiero hacer las paces contigo. Si quieres hacer las paces con Dios, arrepiéntete. Ten esa tristeza en tu corazón por haber pecado contra Dios. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Hoy, ahí desde tu lugar, acepta a Jesús por fe, cree en Él, en su muerte, en su resurrección, en la cruz del Calvario. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Recíbele. ¿Cómo? Cree en Él.
y haz esta oración. Repite después de mí y dile: Dios, yo creo en tu Hijo Jesús, que murió por mí en una cruz, por mis pecados. Perdóname mis pecados, Señor Jesús. Me arrepiento, me arrepiento. Creo en ti con todo mi corazón. Te necesito en mi vida. Entra en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te recibo en el nombre de Jesús. Así con sus ojos cerrados, ¿alguien hizo esta oración? Levante su mano. ¿Alguien hizo esta oración? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios los bendiga. Pueden abrir sus ojos. Le damos gracias a Dios por la vida de ustedes que recibieron a Cristo en su corazón. Démosle al Señor de verdad la gloria y la honra. Estas personas que levantaron su mano, si no tienen Biblia, les queremos regalar una. Tienen Biblias, ¿verdad? Virginia, ahí sí las tienen. Si no tienen Biblia, ahí están las edecanes. Los edecanes tienen un gafete que dice decán. Pídanles una Biblia. Si no tienen Biblia, se las queremos regalar. ¿Sí? Bueno, nos vemos el próximo domingo. Dios bendiga su palabra. Amén.